El poder de la diplomacia es una de las propuestas que tiene la plataforma del Poder de la Tarde. Nos engalanamos hoy nuevamente en el poder de la diplomacia con el diplomático de carrera Víctor Grimaldi, periodista, escritor, académico, luchador de clases, investigador dominicano, Víctor Grimaldi. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, amables televidentes. Buenas tardes, Luisín. Gracias. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el poder de la diplomacia? estamos obligados a hablar de diplomacia pontificia Por supuesto. y también de la relación entre esa diplomacia específica, la pontificia, que es del Papa, con la República Dominicana y con nuestro vecino también, Haití, Haití. que están de moda. Vamos a empezar por aquí, miren. Esta es la revista del amigo y hermano Cándido Gerón, que está saliendo de nuevo, Análisis. Esta es la del mes de octubre, esa es la portada. Trae un artículo mío que es realmente la reproducción de un discurso que tuve el honor de pronunciar en la Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros en marzo pasado, sobre el tema de la diplomacia precisamente, en este caso de la diplomacia pontificia del Papa de la Santa Sede. Y empiezo hablando de una correspondencia que le dirigí a la honorable dama de los Estados Unidos, Hillary Clinton, invitándola a Roma a un encuentro con los embajadores acreditados ante la Santa Sede. Eso fue en el año 2016, durante la campaña primaria, como se le llama, o las primarias del Partido Demócrata. En una reunión que tuvimos los embajadores acreditados ante la Santa Sede, yo informé de esta iniciativa, le dieron el visto bueno, pero hubo algo interesante y fue que el embajador de Uruguay, que era un señor ya de 80, 82 años de edad, llamó la atención de que también debíamos invitar al precandidato del Partido Republicano, Donald Trump. Estamos hablando del mes de marzo-abril del año 2016. En ese momento nadie se imaginaba, Luisín y amables televidentes, que Donald Trump iba a ser el candidato del Partido Republicano. No se le concedía esa posibilidad, y mucho menos de que iba a ser el presidente de los Estados Unidos de América en las elecciones que se iban a celebrar en el mes de noviembre del 2016. Todavía estaban los dos partidos grandes de Estados Unidos, el republicano y el demócrata, en la campaña interna. Finalmente, Donald Trump ganó. Bueno, yo comienzo esta conferencia, este artículo, hablando de ese tema, después entro en otros temas sobre la situación mundial e internacional, y quiero destacarte a ti, Luisín, y a los amables televidentes también, esta fotografía que aparece en mi artículo en la revista Análisis, donde estoy entregándole a su santidad el Papa Francisco todos esos libros que son ejemplares de libros que he publicado yo, de mi autoría, algunos de los cuales, 2 o 3, están aquí en la mesa para el programa de hoy. Pero además, ese día yo le entregué al Papa Francisco 2 cosas más importantes, aparte de la colección de mis libros, ¿verdad? Entre ellos le entregué este libro, que se llama Sangre en el barrio del Jefe. Y le di una explicación rápida de lo que contenía cada libro. Le entregué también un ejemplar de este otro libro mío, que se llama Golpe y Revolución. Este libro describe los acontecimientos que ocurrieron después de la muerte de Rafael Trujillo en el 1961 hasta el 1965,
el gobierno de Juan Bosch, los incidentes que hubo con Haití hace 60 años, precisamente en el año 1963, y cómo los incidentes que se produjeron con Haití influyeron en el golpe de Estado a Juan Bosch también. Después habla de el levantamiento militar constitucionalista, la revolución, la ocupación militar de los Estados Unidos. Este es un libro bastante conocido. Bueno, le expliqué todo eso al Papa, pero además de los libros, hay dos cosas más que dije que le entregué. ¿Alguna reacción tuvo él? Se interesó muchísimo, porque le entregué dos cosas más, Luisín. ¿Cuáles te imaginas que fueron? No, quisiera saber. Yo le entregué al Papa también una revista de los jesuitas, los sacerdotes de la orden a la que él pertenece. Sí, él es jesuita. Los jesuitas, fundada por San Ignacio de Loyola. La revista que publican aquí los jesuitas, un ejemplar, pero anterior, del año 1994, cuando la dirigía el padre Saglur, que está en Roma ahora. Él tiene sede en Roma, sacerdote dominicano, pero viaja por América. En ese momento dirigía esa revista y se la di porque aparece en esa revista un artículo firmado por Isis Duarte y por Andrés Cortén, los dos que en paz descansen, que fallecieron. Andrés Cortén era un profesor muy famoso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Sociología, enseñó muchas generaciones de profesionales aquí, y Isis Duarte, una connotada investigadora, intelectual, muy destacada y muy capaz. Pues en ese artículo de ellos, en esa revista, estaba dedicada a Haití y la República Dominicana. Estamos hablando de hace 30 años, Luisín. Ellos dos decían, o escribieron, que en ese momento en la República Dominicana había 500.000 haitianos residiendo. Hace 30 años, Luisín, ¿cuántos residentes haitianos hay en este momento en la República Dominicana, Luisín? 1 millón. Bueno, dicen que 2 y que 3 millones. No, yo digo el territorio capitaleño. Ah, en la capital. Sí. Pero yo me imagino y supongo, estoy seguro que esta semana la mayoría de los amables televidentes, mujeres y hombres que ven este programa, pero también tú, viste que en la portada del Listín Diario de uno de estos días decía que en el país había 476 colonias haitianas, es decir, asentamientos. ¿Usted sabe lo que son? Prácticamente 500 asentamientos haitianos. Entonces, ¿por qué fue importante que le entregara eso al Papa Francisco? Que le entregara los libros para que tuviera en cuenta muchos aspectos de la historia dominicana que él quizás no conocía. Estoy seguro que no conocía por las respuestas que me daba cuando yo le explicaba lo que decía cada libro. Y esa revista de la orden de él, la sección dominicana, sobre los migrantes haitianos, porque en Santa Sede, en Roma, en Ciudad del Vaticano y con la influencia que tiene la Iglesia Católica en todo el mundo, el tema de las migraciones es muy importante y sobre todo en todo lo que tiene que ver con la diplomacia de todos los gobiernos que se relacionan con Santa Sede, los vínculos con Naciones Unidas, y es un tema permanente. Y nosotros, en los últimos años, sobre todo después del 2013, cuando el Tribunal Constitucional emitió la sentencia que delimitó claramente quién era y quién no era dominicano, de acuerdo con la Constitución de la República, con toda la jurisprudencia. Y eso impactó mucho en Santa Sede y en el mundo, y se hicieron muchas campañas contra el país. Entonces hay otra pieza, digamos, llamémosle así, que yo le entregué ese día en esa fotografía que vimos al Papa, y está en mi libro, esta otra fotografía, de lo que yo le entregué. Mírenla.
¿Quién me llama? Yo le entregué al Papa, a Francisco, un mapa. Ese mapa, en relieve, yo le estoy dando las explicaciones de la isla de Santo Domingo. Es decir, no es un mapa plano, Luisín, es el mapa en relieve. Es el mapa en relieve que elaboró el Ministerio de Medio Ambiente cuando Fran Moya Pons fue el ministro de Medio Ambiente en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Lo conoces, ¿verdad? Sí, cómo no. Es decir, ahí se ve toda la orografía, los accidentes del terreno, todo se ve ahí. Y por cierto, que aunque en ese momento todavía el presidente de la República era Danilo Medina, el que yo le entregué al Papa decía presidente Hipólito Mejía, pero era un mapa anterior, pero actualizado. Porque en la embajada había dos mapas de estos, y uno, el nuevo, que hizo el ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, pero ese se tenía que quedar en la embajada. Pero como había dos del que tenía el nombre de Hipólito Mejía, bueno, le regalamos esto al Papa, que era el mismo mapa, simplemente cambiaba el presidente y el Estado tiene continuidad, no importa quién sea el presidente. Y el país ni se ha agrandado ni se ha achicado. Bueno, los haitianos tratan de quitarle un poquito, pero sigue siendo el mismo país. Bueno, pues le expliqué en 10 o 15 minutos todo y él prestó mucha atención. Entonces, si hablamos de diplomacia, esto es muy importante, Luis. Y que una personalidad, un jefe de Estado, además un líder religioso de influencia mundial, como el Papa Francisco, haya conocido esta situación. En este momento, que el tema haitiano, como siempre, está presente, como siempre. Mira, yo conseguí en una ocasión, en uno de esos gift shops, este mapa. Es de Haití, la República Dominicana, de un lado está Haití. Vamos a extenderlo un poco para que se vea. Pero es interesante porque aunque es plano, el relieve se ve de las montañas, las planicies, todo, ¿ves? Mira la frontera, lo que se está debatiendo ahora, la zona de Dajabón, etcétera, toda la frontera, que es una zona que los dominicanos deberíamos conocer. Yo conozco Dajabón, esa zona, pero no conozco el resto, pero Dajabón sí lo conocí en una... Y en Haití he estado varias veces. Yo conozco la frontera completa, conozco Haití, pero pienso ir a Haití dentro de 15 años. Dentro de 15. Sí. Pero el resto de esta frontera sí la conozco. Yo conozco la zona de Dajabón. Tú sabes que aquí está Montecristi, Dajabón, que es la puerta de entrada. Montecristi lo que hace historia es con Manzanillo, que es el puerto. Y decirte que aquí está Anzapit. ¿Conoces Puerto Príncipe? Por supuesto. Sí, yo he estado 3 veces en Puerto Príncipe. La última vez... Entonces tú no has estado en Elías Piña. No. ¿Y pero, qué clase de... ¿Y qué es esto? No, pero he estado... Bueno, yo no conozco... ¿Y tú no has estado en Jimaní? Bueno, pero he estado cerca por el lago Enriquillo. Lo que pasa es que no llegué hasta la frontera, pero aquí en Dajabón sí. ¿Y tú no has hecho el recorrido de la frontera? No, porque no me han concedido ese honor todavía. Pero es territorio dominicano. Sí, pero te has perdido de un gran ecosistema de vida. Por ahí hay que andar con la guardia. Relativamente, pero se puede andar. Se puede. Bueno, esta es la parte dominicana. Se ve la frontera aquí. Y esto lo conoce completo. Sí. Allá está la frontera de nuevo, un pedazo de Haití, pero aquí está todo el territorio dominicano. Más vasto y más grande y más orgulloso que nunca. ¡Viva la patria! Bueno, ahora cuando yo venía para acá, Luisín, sí, uno se da cuenta de la diferencia que existe entre Haití y la República Dominicana. Este es un pueblo progresista, abierto a todas las corrientes del mundo. Y la mejor prueba es de que los dominicanos hemos sido siempre muy condescendientes con los haitianos. Pues en este libro, Trujillo y el Papa, Diplomacia en la Santa Sede y más allá, después
de relatar en el primer capítulo, que tiene 100 páginas el primer capítulo, el libro en total tiene unas 300 páginas. El primer capítulo es el que profundiza en esas relaciones diplomáticas entre el régimen de Trujillo y la Santa Sede, con dos papas, con Pío XI y con Pío XII. Este es Pío XII, que fue con quien más vínculos tuvo Trujillo, porque era el secretario de Estado de la Santa Sede cuando Trujillo era presidente al principio. Después pasó a ser el Papa en el año 1939 y fue Papa hasta el 58, y fue el que recibió a Trujillo cuando se suscribió el acuerdo entre el Estado Dominicano y la Santa Sede en el año 1954. El 16 de junio de 1954 se firmó lo que se llama el Concordato, que no es más que un convenio que regula las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado Dominicano. Ahí está Trujillo, el Papa Pío XII, Anselmo Paulino, el embajador que era en ese momento ante la Santa Sede, Nicolás Vega, Pedrito Trujillo, hermano de Trujillo, Atilano Vicini. ¿Sabes quién es Atilano Vicini? No. Atilano Vicini era tío de Gianni Vicini. Gianni Vicini, el padre de los jóvenes Vicini que conocemos ahora, Felipe, Juan y la hermana. Sí. Bueno, ese era hermano del papá. Fue durante muchos años funcionario de la embajada ante el Papa en Roma. Y finalmente, después de ser secretario, en el año 65, el presidente García Godoy lo nombró ya embajador y estuvo un año como embajador. También tenemos del lado izquierdo a Fernández Sánchez Hijo, general del Ejército Dominicano, Arturo Espaillat, el famoso, conocido por el apodo de Gilec, o Navajita, el presidente Joaquín Balaguer, que en ese momento no era presidente, sino secretario de Estado de Relaciones Exteriores, lo que hoy se llama ministro, y el generalísimo y doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, primer educador de la República, padre de la patria nueva, como le llamaban en ese momento. Benefactor también. Benefactor también. ¿Cuántos títulos a un dictador? Bueno, pero en ese momento... por demás, pero... En ese momento... Dominador de 3 décadas completas de la República Dominicana. En ese momento no era presidente de la República. 30, 40 y 50. En ese momento el presidente de la República era su hermano, Héctor Trujillo Molina. Alias Petán. Héctor Bienvenido. Héctor Bienvenido. No, alias Petán no, Petán era Arismendi. El de la voz dominicana, de la emisora del canal, lo que es el Canal 4 hoy. Era Héctor, pero Petán era Arismendi, el de la voz del Yuna. El fundador de la televisión dominicana, Petán. Sí. Pero el hermano era el presidente de la República de 1952. Esto fue en el 1954. Fue un detalle importante que registra la historia de la diplomacia dominicana, en este caso la diplomacia que tiene que ver con la Iglesia. Después del capítulo primero, el próximo capítulo entonces, Luisín, de este libro, empieza a hablar de Haití y la República Dominicana. Y comienza por el terremoto que ocurrió en el 2010, en enero del 2010, que es el que ha traído la última ola de migración de Haití hacia la República Dominicana. El problema fundamental de Haití, independientemente de la falta de un Estado que funcione armoniosamente, por ejemplo, en este momento con el conflicto que se presenta en la frontera, que ha obligado al presidente de la República a cerrar la frontera, la cuestión es que no hay un interlocutor válido desde el punto de vista del Estado, de una autoridad en Haití
Mira, que pueda tomar una decisión. yo creo que este es un problema recurrente, porque la verdad es que no nos escapamos de esta situación. Nosotros hemos tenido el poder de la historia y venimos manejando este tema, pero ya en los orígenes, desde los años 1800, ¿no? Y la verdad es que esto es algo que no solamente permanece, sino que va a continuar con nosotros. Y es una realidad cada vez más, pero más preocupante. A propósito del Papa ver todas estas cosas, ¿alguna incidencia de la diplomacia vaticana con relación a esto? Bueno, precisamente la diplomacia vaticana, el objetivo principal de la diplomacia vaticana es la búsqueda de la paz, de la diplomacia del Papa. La paz dentro de las comunidades, de las naciones y entre las naciones. Y uno de los temas que se deriva de este esfuerzo diplomático del Vaticano es el tema de la migración. Ayer en Italia, a una isla pequeñita que está cerca de Sicilia. Sicilia es una de las 20 regiones de Italia. Y Sicilia es un territorio de 10.000, 15.000 kilómetros cuadrados. No sé la cifra exacta ahora, pero una isla que produce más que la República Dominicana, aunque el territorio es más pequeño. Pero hay una islita pequeñita cerca de Sicilia que se llama Lampedusa. Y en esa islita viven menos de 6.000 italianos. Y sucedió ayer, Luisín, que a esa islita donde viven menos de 6.000 italianos, llegaron 7.000 africanos en botes desde Túnez, refugiados. ¿Y qué van a hacer con esa gente? Tirarlos al mar. Lo tuvieron que acoger. Pero Italia es el país de Europa en los últimos años que más ha cargado con los migrantes. Entonces el tema de las migraciones, mira, ahí está Sicilia. Pero Lampedusa es una islita que está chiquitica en las costas adyacentes a Sicilia. Y por abajo, que sería el sur, desde Túnez, que vemos, Túnez está en el norte de África, al sur de Sicilia, llegaron estos migrantes africanos. ¿Resultado de qué? De las crisis políticas, de las guerras, de los conflictos que ha habido en los últimos años en toda esa región, tanto en el Medio Oriente como en varios países del África, sobre todo los que están debajo del Sahara. Hemos visto recientemente el último golpe de Estado que se produjo en Gabón. Entonces, cada vez que hay un problema de este tipo, entonces el problema de Haití es el mismo. Bueno, es decir, ¿qué es Haití, Luisín? Haití es un pedacito del África en el Caribe que nunca ha llegado a estabilizarse, a desarrollarse, a diferencia de otros países africanos que lo han logrado. Hay muchos países africanos que tienen problemas serios, pero hay otros que se han estabilizado. Que pueda lograr eso. Ese es el problema. Porque la idiosincrasia allá en Haití es que ellos están desarrollados, mentalizados para que otro lo ayude. Y es una situación muy adversa y que dentro del poder de la diplomacia me encanta poner en contexto esto y lo que ocurre con los africanos en Europa. Saludos, buenas tardes. Atendiendo su llamada, con gusto. Sí, gracias. Adelante. Sí. Sí. Buenas tardes, Luisín. Dígamelo. Quiero decirle al pueblo dominicano y a todos los que nos están mirando esta tarde, este gran programa que tiene ustedes. Oiga, Trujillo es el constructor del Estado Dominicano. Trujillo fue que de alguna forma modernizó, incluso aquí no había un Estado antes de Trujillo. Yo lo califico como un pre-Estado. Trujillo construyó las grandes empresas de este país. Trujillo construyó las grandes carreteras de este país.
y todas de las Balaguer. instituciones que merecía un Estado la construyó Trujillo. Ni siquiera moneda teníamos, no teníamos frontera, no teníamos nada. Trujillo es el padre, quiera uno o no quiera, del Estado dominicano moderno. Tenemos que estudiar la historia y tenemos que reconocer eso, los dominicanos, las buenas obras que hizo Trujillo en beneficio de la nacionalidad. Muchas gracias. Siguiente, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Sí. El habla Luis Pimentel, sin duda alguna. Con relación a... Buenas tardes, Luis Pimentel le habla con relación a lo que se trata de Trujillo. Sin duda alguna, es lamentable que todavía hayan personas, inclusive personas que se crean inteligentes, que quieran opacar lo que fue la obra de Trujillo en el Estado Dominicano. No, ni ha habido ni andan después nadie igual que Trujillo. Y el avance que ha tenido el Estado Dominicano y la tranquilidad que ha tenido fue los 31 años de Trujillo. Todos los países del mundo, la mayoría estaban dominados por dictadores, pero sin embargo, el dictador nuestro fue el de más progreso en todo el mundo. Aún así, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos recibe a Trujillo para pedirle ayuda económica y hombre por si se llamaba la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque éramos el país que más habíamos avanzado. Señores, en 1959 existía lo que se llamaba la insigniadora ahí en la cabeza del puente. Los camiones entraban. Lo que están usando los países modernos hoy en día, insigniadora, lo teníamos en el 59 y ahora la basura nos está comiendo. Muchas gracias. Su opinión, muy interesante toda, aquí la escuchamos y las dejamos expresar. La siguiente. Muy bien. Bueno, el Caribe, la región del Caribe. Aquí está la isla La Española, que compartimos con Haití. Aquí está Cuba, aquí está Jamaica, aquí está Puerto Rico. En Cuba, en Santo Domingo, en Puerto Rico, predominó la influencia española, así como en la Florida, que por eso en la Florida todavía existe ese peso tan grande español, la influencia española, de la cultura española. Sin embargo, en Haití, en Guadalupe, una islita que está por aquí, los franceses fueron los que impusieron el tipo de dominio colonial. Por eso la República Dominicana y Haití son tan distintos. Porque los esclavos africanos que llevó Francia a Haití, nunca nunca que se rebelaron en el 1791 en adelante y después con el triunfo ya a principios del siglo XIX, nunca se organizaron realmente como una sociedad civilizada. Y por eso nosotros los dominicanos somos tan diferentes a los haitianos. No importa el color de los dominicanos. De eso no hay duda. Son dos. Pero ¿qué ocurre? Que estábamos hablando, Luisín, de la crisis migratoria de Haití. Yo por casualidad, buscando cosas en mis archivos hoy, me encontré con este estudio, Emergencias causadas por migraciones y los derechos humanos en Haití. Eso fue un evento que organizó la OEA. Desde hace 50 años y existe a propósito de eso, tú dices que somos diferentes, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a ver lo que dice este distinguido caballero dominicano sobre esa diferencia. Adelante. Creo que las dos naciones, arrinconadas en una sola isla de apenas 78.000 kilómetros cuadrados, deben vivir unidos como dos hermanas siameses, pero separados políticamente porque somos dos etnias distintas. Los haitianos no se resignarían jamás a formar parte de una sola república presidida por la República Dominicana. Todos ellos son nacionalistas, rabiosamente nacionalistas. Nosotros también lo somos.
Toussaint Louverture. No, continúa. Toussaint Louverture. Murió de frío y de tristeza en el fuerte de Yo, porque no quiso vivir como un esclavo bajo la bota francesa. Duarte murió también en el destierro, porque se opuso siempre a la fórmula haitiana de la una indivisible. Pero ambos pueblos estamos conscientes de que necesitamos unirnos para enfrentar no solo los problemas que nos depara el destino, sino también la injerencia extranjera. Soy pues partidario de una estrecha unión con Haití en el comercio, en el desarrollo económico, en los planes relacionados con la salud y con la educación, y sobre todo con los planes que se relacionan con la supervivencia de nuestros dos países desde el punto de vista ecológico. Estamos, señores, en este momento viviendo horas críticas. Pascal decía que en esas horas el hombre debe tener siempre presente que es amo de su silencio y esclavo de su palabra. ¿Qué te parece? Te voy a decir lo siguiente, Luisín. Dime a ver. En el año 1993, yo estaba organizando un encuentro internacional. Yo había trabajado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, muchas cosas parecidas, pero ya esto lo estaba organizando yo. Iba a venir hasta alguien muy vinculado al presidente Clinton, que era su amigo y abogado Marvin Rosen, un abogado muy famoso, que después fue el jefe de recaudación en la campaña por la reelección del presidente Clinton. Y fui a hablar con el presidente Balaguer sobre ese encuentro internacional. El tema era los procesos de integración, pero pensando también en Haití, porque comenzaba en esa época el tema de la integración de las Américas, que había lanzado el presidente Bush, padre, anteriormente, y que Clinton la tomó. Cuando estoy sentado hablando con el presidente Balaguer en su despacho, me dice: Grimaldi, el principal problema de este país es Haití. Y yo me eché para atrás, porque en esa época uno era muy idealista y no pensaba tanto en esas cosas. Además, el problema de la migración haitiana no era tan grave, ni los problemas de Haití todavía, aunque había crisis en Haití. Había sido depuesto en un golpe de Estado Jean Bertrand Aristide en septiembre del 90. Este es el informe, por cierto, de las elecciones del 90 que hubo en Haití, que preparó el presidente Carter. Y bueno, la crisis se agravó. Y en el 94 entonces ya los Estados Unidos invadieron militarmente Haití, repusieron a Aristide. ¿Por qué Joaquín Balaguer en el 94 no pudo continuar? Porque hizo un fraude, como se dice. No, ese fue el pretexto. Y usaron la presión de la oposición contra él. Es porque Balaguer no cedió ante los requerimientos del gobierno de los Estados Unidos para que dejara entrar aquí una millonada de haitianos, que Balaguer siempre se opuso. Y en esta exposición, en un encuentro que organizó entre el 30 de septiembre al 1 de octubre de 1997, 3 años después de la invasión a Haití de Estados Unidos para reponer a Aristide, y 4 años después de esa conversación que sostuvimos, ahí se ve claramente por qué Balaguer fue sacado del poder a mitad de periodo.
Este es el poder de la diplomacia. Hoy, como fue presentado en su entrada, tocando el tema de la diplomacia del Vaticano y la situación alrededor de Haití. Hoy me ha acompañado Víctor Grimaldi. Interesante estas apuestas de la diplomacia, de la historia, que presentamos en la plataforma del Poder de la Tarde. Nosotros esperamos que todos estos programas sean de su entero agrado, porque se trata de una separación de lo cotidiano en la televisión. Son perspectivas, análisis, encuentros, conversaciones, largas y cortas historias, para que la memoria siempre no solamente esté presente, sino que sea el principio siempre de nuestros pensamientos. La historia nunca puede ser borrada. La diplomacia siempre está presente. Gracias, Víctor. Nos vemos en la próxima. Ojalá que el tema de Haití se maneje bien finalmente, para felicidad del pueblo haitiano y del dominicano. El poder de la diplomacia. Hasta la próxima.